Haznos santos, Señor. Ayúdanos a ser humildes. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Mire. Y cuando llegó la noche, estaba ahí, ¿cómo? Solo. Vamos a llegar hasta el verso 30 y en adelante. Y dice que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, ubíquese usted más o menos que ore la cuarta vigilia. Yo así le dije en una ocasión. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aquí aparece un milagro poderoso, sobrenatural. Y los discípulos, los que estaban en la barca, viéndolo andar allí sobre el mar, se llenaron de miedo, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Verdad, amén, hermano? Amén, hermano. ¿Por qué no pidió ir a él nadando, sino que así, verdad? Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire qué maravilloso un hombre, fuera de Jesús, caminando sobre las aguas. Pero al ver Pedro el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén, hermano. ¿Cómo le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Le doy un aplauso al Señor, como para empezar hablando y contándole, diciendo que las bendiciones es lo que ya está escrito. Por favor, levante la mano en este grupo de acá y dígame una de las promesas que Dios tiene para su vida. Vamos a ver, alguien que sepa algunas de las promesas que están en la Biblia y que tengan que ver con bendiciones. Porque el pan de cada día lo ocupamos como el entendimiento para cada día, como la sabiduría para cada día. Amén, hermano. A su nombre, hermano. Hermano, entonces yo quiero que usted entienda que cuando usted no reciba algo, medite en oración o antes de dormirse. O si tiene chance usted de meditar en el día, no sé si tiene el espacio de meditar, medite por qué no ha recibido lo que está pidiendo. Señor, es que no está basado en la Biblia lo que estoy orando, en lo que estoy pidiendo, no tiene fundamento bíblico. ¿O no es el tiempo, Señor? ¿Cuántos han orado por una petición que todavía no haya llegado? Vamos a ver, levanten la mano. Levanten la mano. No, yo digo que levanten la mano. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que estamos pidiendo algo que no esté en la Biblia o que no es el tiempo de Dios. Tenemos que estar claros acá y en el corazón. Lo que estoy pidiendo no tiene fundamento bíblico. ¿Verdad, amén, hermano? ¿Qué cosas, por ejemplo, podemos pedir que no tienen fundamento bíblico? Entre las cuales ya dijimos, ¿qué otras más? Podemos decir que aparentemente se miran bien, que aparentemente convienen, que aparentemente edifican, ayudan. Proyecto X. Amén, hermano. Porque muchas veces, bueno, yo les voy a preguntar cómo oran ustedes. Las palabras que Jesús le dijo a Pedro están basadas, ya entró, ¿verdad? La señal. Las palabras que Jesús le dijo a Pedro, ¿basadas en qué están? Le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea que no solo le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? ¡Qué bárbaro! Me da ganas de darte un chileazo a Pedro. No le dijo así. Ni tampoco le dijo: ¿por qué dudaste? Le dijo dos palabras poderosas. Le declaró dos palabras poderosas. ¿Qué le declaró? Hombre de poca fe.
¿por qué dudaste? Amén, hermano. A su nombre. ¿Por qué dudó Pedro? Amén, hermano. ¿Por qué dudó Pedro? Porque se llenó muy bien, se llenó de miedo. Y el miedo es un fruto de la carne. Muy bien. ¿Por qué en la mayoría de los cristianos sobresalen algunas veces algunos frutos de la carne? Proliferan, se multiplican rápido los frutos de la carne. Amén, hermano. Saben que en la vida hay plantas en la naturaleza que proliferan rápido y que no son buenas, que no son comestibles. ¿Qué tipo de planta se multiplica rápido que no es comestible? Hierba, zacate, árboles. ¿Cuál de alguno de ellos? Y prolifera rápido, se multiplica rápido. Pero sin embargo hay planta, hay zacate, hay hierba que es útil y que cuesta que se multiplique. ¿Por qué será? Porque siempre lo bueno cuesta. ¿Es así? Muy bien. En la vida humana también. ¿Qué es lo que prolifera más rápido? Los frutos de la carne. ¿Y qué es lo que se ahoga? Los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ahoga los frutos de la carne? Los frutos del Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿qué es la paciencia? Un fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que ahoga la paciencia en tu vida? Vamos a ver. La ira. La ira es como el matapalo. Es como un bejuco matapalo que la ira aprieta, presiona a la paciencia hasta que la ahorca y la hace que se seque. El amor es un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué fruto de la carne lo ahoga? El odio, la amargura, la falta de perdón y tantas cosas más. Amén, hermano. La fe es un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué lo ahoga? La duda, que es un fruto de la carne. Amén, hermano. A su nombre. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué lo ahoga? ¿Qué lo ahoga? O sea, templanza es un fruto del Espíritu Santo. Templanza es sinónimo de dominio propio. ¿Qué lo ahoga? Vamos a ver. ¿Qué lo ahoga? La debilidad. ¿Basada en qué? Si el dominio propio, o sea, la templanza, es un fruto del Espíritu Santo, como fruto de la carne, ¿qué lo ahoga entonces? Porque no se ha rendido totalmente a los pies de Cristo. No es lo mismo rendirse a los pies de Cristo porque yo tengo un problema o porque yo tengo una enfermedad. No es lo mismo rendirse a los pies de Cristo porque estoy pasando un problema familiar y quiero que Dios me lo resuelva. Y si yo me rindo a los pies de Cristo en medio de la enfermedad, en medio del problema, Dios me va a responder. ¿Sí o no? Dios me va a responder. Oiga, si yo me humillo, me rindo a los pies de Cristo en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier situación, Dios me va a responder porque Él dice: clama a mí y yo te responderé. Él no puede ir contra su palabra, pero queda algo en el aire ahí. Quiero que me escuche y me atienda hoy. No es lo mismo, repito, rendirse a los pies de Cristo en medio de una enfermedad para que me sane. Aquí el ejemplo está enfrente nuestro. Personas que vienen enfermas, Dios las sana y no vuelven. ¿Por qué no vuelven? Porque se rindieron a Cristo solo para que las sanara y Dios los sanó. Porque Dios no se retracta lo que ya escribió. Pero ¿por qué no vuelven? Porque se rindieron para sanidad. La fe fue para sanarse, no hubo fe para cambiar de vida. ¿Por qué entonces están proliferando los frutos de la carne en la vida del cristiano? Porque nos estamos rindiendo a los pies de Cristo por un problema de repente, por una enfermedad de repente, o por un problema familiar, por una situación difícil. Pero no nos estamos rindiendo a los pies de Cristo porque estamos cansados de vivir a mi manera. Que eso debería ser lo correcto. Eso debería ser lo correcto. Recuerden que una mujer llegó a los pies de Cristo en una ocasión. Amén, hermano. Y después de que todos se fueron, Jesús le dijo a aquella mujer: vete y no peques más para que no te venga
alguna cosa peor. Amén. Amén, hermano. ¿De dónde sale la duda entonces? ¿De dónde sale la duda? Estudiemos la vida de Pedro en este libro de Mateo. ¿De dónde nace la duda en la vida del cristiano? Dice que tuvo miedo. O sea que el miedo es hermano de la duda, van de la mano. ¿Verdad que sí? Pero sabe usted que el miedo es un fruto de la carne, ¿verdad? Amén, hermano. ¿Estamos acá? ¿Sabe que cuando uno no anda en consagración ni en santidad, hay alguna conciencia que le dice que hay cosas que no puede hacer? Porque tiene miedo, o sea, porque anda en la carne. Pero cuando usted anda consagrado, hay cosas en su conciencia que le dice que usted está capacitado a hacer cualquier cosa. O sea, no tiene miedo, no tiene duda. ¿De dónde viene el miedo? De la carne. ¿De dónde viene la duda? De la carne. ¿Qué le pasó a Pedro? Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a creer que Dios lo va a hacer todo por nosotros. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a creer, a pensar que Dios está en la obligación de hacer todo por nosotros. No, es que para eso me sacó de lo cenagoso, es que para eso me llamó, es que para eso lo acepté, para eso lo recibí en mi corazón, para eso escribió mi nombre en el libro de la vida. Muchas veces estamos equivocados como hijos de Dios, pensando, creyendo que Dios está en la obligación de hacer todo lo que yo quiero. Él está obligado a hacer todo lo que yo le pida, como yo se lo pida, como yo creo que debe de ser. Y por eso muchas veces la duda se incrusta en la mente como argumento, porque no tenemos un fundamento claro de cómo debemos de hacer las cosas. Amén. Por eso no solo debemos de pedir el pan de cada día, claro que sí, pero podemos pedirle al Señor más que eso, sabiduría y entendimiento cada día, para cómo debemos de hacer las cosas. ¿Creen ustedes que Pedro en esa mañana oró antes de que pasara? Porque cuenta la historia que la barca salió ya en horas de la noche para el otro lado, y Jesús se fue a la montaña a orar, dice, ¿sí o no? Quiere decir que pasó todo el día. ¿Creen ustedes que Pedro hizo una oración buena en la mañana, o creen que Pedro solo hizo la oración del tirador? ¿Cuál es la oración del tirador? En cuando me levanto tarde y tengo que estar temprano donde dije, estoy bañándome llorando, cepillándome llorando, tomando café llorando. No hay tiempo de arrodillarse. Esa es la oración del tirador. Orando en el camino. Salió de la casa y levantó las manos al cielo. Ay, Señor, en tu nombre. Y salió a la carrera. Esa es la oración del tirador. Amén, hermano. Me gusta cuando pasa eso, como estoy en el centro de salud. Gloria a Cristo, aleluya. Amén, hermano. ¿Haría Pedro en la mañana la oración del tirador, sí o no? ¿O haría una oración bastante abundante, Pedro, de unas 3 horas? Porque cuando Jesús dice que pasó y se fue al monte a orar, y ya dice que la barca estaba a la mitad del mar. Amén, hermano. La gran pregunta es, ¿por qué Jesús caminó sobre las aguas? No pudo tomar un atajo, irse a la orilla y ribera por toda la playa, o buscar otro barco que lo llevara a alcanzar a sus discípulos. ¿Por qué Jesús caminó sobre las aguas? ¿Por qué creen ustedes? Amén. Entonces, entre los discípulos que se dejen formar por Cristo, son en los que Cristo más va a tener manifestación de su presencia. Y en esa ocasión Jesús dijo, ellos son mis amigos, ellos son mis discípulos, que más allá van a ser apóstoles, más allá van a ser siervos, en lo que se van a mover en lo sobrenatural. Pero para ello, dijo el Señor, tengo que hacer algo para que crean que yo soy. Váyanse adelante. Se subió a la montaña a orar, pasó la noche. A la 4ª vigilia, dice, cuando bajó de la montaña y vio que la lancha, que la barca ya estaba más allá, dijo, los voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque quería estar con ellos y porque quería darles a demostrar algo poderoso. Y empezó a caminar, como que usted camine, ¿verdad? A montarse en su carro después del culto. Así de normal. Así de normal Jesús empezó a caminar sobre las aguas. Y dice que estaba lloviendo.
Estaba fuerte. O sea que era de noche, pero había una tempestad donde las olas en el mar, usted se imagina cómo le hacen, ¿verdad? ¿Cómo le hacen las olas en el mar? ¿Lo conocen o no? Algunos fueron hace poco. Gloria a Cristo. Amén, a su nombre. Y empezó a caminar, ¿verdad? Es el Señor, dijo. No es un fantasma. ¿Qué dijo Pedro entonces? Señor, dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas caminando. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿A qué distancia estaría Jesús de la barca? Vamos a ver, analicémoslo. ¿Cuánto están aprendiendo hoy? ¿A cuánta distancia estaría Jesús de la barca? 3 cuadras. Porque no se miraba muy bien, pero también logró escuchar la voz de Pedro, ¿verdad? Quiere decir, ¿a cuánto se escucha una voz en el mar? Porque usted sabe cómo el aire cómo sopla, ¿va? Y las olas cómo suenan. ¿A cuánta distancia estaría Jesús de la barca allá para que escucharía la voz de Pedro, que le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando? Y le escuchó, le dijo, ven. ¿A cuánto tiempo estaría? ¿15 metros? ¿Una cuadra? ¿A cuánto tiempo de escuchar el grito de un barco a otro? Él te va a decir, si tú quieres venir a mí, Él le va a decir, ven. En el trayecto pueden pasar muchas cosas. Quizás usted puede estar de rodillas en su casa buscando esa presencia. Usted dice, Señor, estás aquí porque estoy sintiendo tu mano en mi cabeza. Usted cree que está ahí porque le está tocando, pero está cerca su mano de tu cabeza con su mano. Pero qué largo está tu corazón de Él. Qué largo está tu confianza en Él todavía. Amén. Pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas. Tú estás llorando porque Él te está tocando. Tú puedes estar quebrantado porque te está ministrando. Pero ¿qué está pensando tu mente? Otras cosas. Aunque estés quebrantado porque está ahí, porque siente sus pasos, te está tocando. Pero ¿cómo está tu corazón? Quizás está lejos de creer que es Él que está ahí, aunque te esté quebrantando. Quiere decir que en la distancia, en el modo, en la manera de acercarnos a Dios, por muy cerca que esté Él de nosotros, a 20 metros, a 15 metros, a 10 metros, muchas cosas pueden pasar en ese tramo. Amén, hermano. Muchas cosas pueden pasar, porque como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Jesucristo le dijo, ven. Y Pedro inmediatamente, acostumbrado a obedecer, puso las sandalias sobre las aguas. Me imagino yo como que se paró sobre este vidrio, miró para abajo, miraba a los peces abajo, pero él firme, arriba, como que era un vidrio en cual estaba de pie Pedro. Amén, a su nombre. Y haciendo las olas. Amén, hermano. ¿Estamos acá? ¿Qué pensaría Pedro cuando se soltó del barco? Miró para abajo y no se hundía. ¿Qué pensaría Pedro? Imagínese usted, póngase los zapatos, agarrado de la barca, baja un pie, baja el otro, se mueve y Jesús, Juan, Mateo, Santiago, estoy en el agua y no me hundo. Está ahí María Magdalena, está ahí Felipe, está ahí Tomás, está ahí Judas. Y miran a Pedro agarrado del barco, pero que no se hunde. ¿Y qué tal cuando ya se suelta? Amén, hermano. ¿Cree que usted lo puede hacer? Sí, yo sé que por eso dije que no. Estarán peor que Tomás. Amén, hermano. Yo pienso que ustedes no me estaban escuchando, estaban tomando café en la mente. A su nombre. Y no solo eso, empieza a caminar Pedro. ¿Cuántos pasos daría? No está escrito. Amén, hermano. Me imagino que caminó un buen rato. Por supuesto que no salió la carrera. Salió caminando despacio.
Pero empezó a dar pasos. Empezó a dar pasos. Amén, hermano. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Estamos acá? ¿Ah? Con Pedro no pasó nada. Lo que pasó fue que se cruzaron por la mente de Pedro muchas cosas. Con él no había pasado nada, hermano. Con él no había pasado nada. La mente es que estaba, la tenía, hermano, hecho un torbellino por dentro. A su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era un hombre natural, sí, como usted y como yo. Jesús también nació de una mujer, de carne y hueso. ¿Por qué se hundió entonces? Porque en el tramo entre la barca y Jesús no solo estaba, hermano, el agua, las olas bravas y el viento. ¿Qué es lo que estaba allí? Entre Jesús y ya no la barca, sino que entre Jesús y Pedro, ¿qué es lo que había? Jesús, un hombre acostumbrado a caminar en fe. ¿Qué es lo que había en Pedro? Un hombre a caminar por las cosas que todos los días estaba acostumbrado a ver y a oír. Esa fue la diferencia. Y cuando pensó Pedro, amén, hermano, no que no podía seguir caminando, sino que las olas ya casi lo arropaban. Amén, hermano. No que Pedro no dijo no es posible, porque ya estoy caminando. El problema fue que Pedro no miró para abajo, no miró que estaba sobre las aguas. Lo que miró fueron las olas que venían sobre él, la marea que se estaba levantando sobre él, de tal manera que le dio miedo. Y cuando le dio miedo, como una piedra para abajo. Amén, hermano. Jesús, sálvame que perezco. Amén, hermano. Y Jesús se acercó y le extendió la mano, y Jesús como que estaba parado sobre una roca. Porque levantar un hombre desde abajo, usted sabe la fuerza que hay que hacer, ¿verdad? La firmeza que hay que tener, y donde está parado también. Porque si va a ayudar a alguien y se para en el lodo, los dos se hunden. Tiene que estar parado en lo firme para rescatar a alguien de bien abajo. Y Jesús dice que le extendió la mano y lo levantó. Amén, hermano. Pero al instante le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué creen que Jesús le reclama? ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que Jesús le reclama a Pedro? Amén. Usted le hubiera tenido, verdad, compasión, lástima, o quizás usted hubiera estado de acuerdo con lo que a Pedro le pasó. Pero ¿por qué Jesús le reclama y no está de acuerdo con lo que Pedro hace? Nosotros pudiésemos decir: no, es que Pedro tuvo razón, era un hombre, cualquiera se equivoca. Usted podría darle la razón a Pedro, pero Jesús no le da la razón. No, es que soy débil, dice, por eso le falla al Señor a cada rato. Eso dice usted, pero Dios no dice eso de ti. ¿Por qué sería entonces que Jesús le llama la atención? ¿Por qué le reclamó: hombre de poca fe, por qué dudaste? ¿Sabe por qué le reclama? Porque Pedro ya tenía un buen rato de andar con Jesús como discípulo. Y todos los días Pedro había visto que Jesús tiene poder para hacer milagros. Convirtió el agua en vino. Amén, hermano, uno de los primeros milagros. Luego le sana a la suegra cuando estaba enferma, acostada en una cama. A él mismo, a Pedro, le sanó a la suegra. ¿Cuántos quieren de aquí que Dios le sane a la suegra? De corazón. Mejor la pido para otro día, va a decir usted. Ah, ¿verdad? ¿Estamos acá? Le sanó a la suegra. Muchos dicen que por eso quería entregar Pedro a Jesús, porque le sanó a la suegra. No, nada que ver. Le sanó la suegra, un milagro.
Resucitó el hijo de la viuda de Naín, otro milagro. Resucita a Lázaro, otro milagro. Le dio vista a los ciegos, otro milagro. Lo manda al mar a pescar con una caña y le dice que en la boca del pescado va a hallar un estatero que pague los impuestos de él y los suyos, otro milagro. ¿Lo miró Pedro, sí o no? ¿Lo miró Pedro, sí o no? A su nombre. ¿Vio Pedro que Jesús sanó leprosos? Pedro miró cuando Jesús sanó a aquella mujer que tenía flujo de sangre. Amén. ¿Qué le pasó entonces? No hay justificación. La multiplicación de los peces incluso muy bien. Entonces Jesús se da cuenta que Pedro no tenía razón para justificarse. A su nombre. A su nombre. ¿Qué le pasó a Pedro entonces? Usted puede decir, no, pastor, pero es que Pedro no estaba acostumbrado a caminar sobre las aguas. Podría ser una razón muy lógica y muy cierta. Amén, hermano. Pero supongamos que es cierto que Pedro no está acostumbrado a caminar sobre agua, porque él era un pescador y nadaba, no caminaba sobre las aguas. Amén. Pero Pedro ya estaba entrenado en que cuando hay fe, no se ocupa estar familiarizado, acostumbrado con algunas cosas de la vida. Cuando hay fe, Pedro sabía, y usted y yo debemos de saber, que aunque usted no esté acostumbrado a actuar en fe en algunas cosas de la vida, actuemos en fe no porque estamos acostumbrados a hacerlo, sino porque la palabra en boca de Jesús tiene poder y no falla, no miente. A su nombre. Entonces Pedro no tuvo excusas, porque sabía que por la palabra resucitaban muertos. Por la palabra de Jesús se sanaban enfermos, se sanaban leprosos, caminaban paralíticos, ciegos miraban, mudos hablaban, sordos oían. Por la palabra. Y no es lo mismo cuando le dijo, ven, es la misma palabra. Cuando Pedro le dijo, manda que yo vaya a ti si eres tú, ¿qué le dijo Jesús? Ven, es la misma palabra. Y entonces, ¿por qué dudó? Si no dudó cuando fue al mar a pescar y sacó el pez y ahí estaba el estatero en la boca, ¿qué le pasó? ¿Por qué dudó cuando Jesús le dijo, ven a mí sobre las aguas? No es la misma palabra. Es la misma, pero en diversa ocasión. Otra forma, otra manera, o la circunstancia era diferente, pero el poder que salió de la boca fue el mismo Jesús de quien salió. Aunque la circunstancia fuera diferente, aunque el problema tuyo no sea igual de tu vecino, el Dios que creemos es el mismo. Es el mismo. Amén, hermano, a su nombre. Pero ¿por qué entonces la duda se roba las bendiciones de Dios? ¿Por qué? Porque la duda se alimenta cuando usted deja de leer la Biblia. ¿Cómo se alimenta la duda? La duda se alimenta cuando usted deja de leer la Biblia. Así que usted no la lea porque le toca predicar mañana. Léala porque va a crecer en fe. ¿No cree usted que yo le pregunto cuánto anda la Biblia por casualidad aquí? No. Es que usted un día va a entender tanto, que le digo que algún día va a entender que tiene que cargar su Biblia. Tanto va a entender que algún día va a entender que tiene que leer la Biblia, aunque no le toque predicar. ¿Qué es lo que alimenta la duda? El no leer la Biblia. ¿Qué otra cosa alimenta la duda? El dejar de orar. Por eso Jesucristo siempre permanecía orando, solo, en las montañas, en cualquier lugar, en todo lugar. Jesús oraba siempre. ¿Qué alimenta la duda? El dejar de leer la Biblia, el dejar de orar, incluso el dejar de congregarse te aumenta la duda. Porque yo te pregunto a ti, si usted tuviera el poder de discernimiento y solo cerrara los ojos y mirara visiones, yo le preguntaría, averigüe qué se quedará haciendo la gente que no se congrega.
¿Qué se queda haciendo? ¿Cree que está de rodillas? ¿Cree usted que la gente que no vino al culto hoy está de rodillas? Vamos a ver. ¿Cuántos dicen amén con poder? ¿Cree usted que la gente cuando se congrega en la casa cree que queda de rodillas las 2 horas de 5 a 7? ¿Cree que están de rodillas? Ahí está. Por eso el que no se congrega también le empieza a caer duda. ¿O estará leyendo la gente que se queda en casa? Viendo novelas, dijo el hermano. Está santo. Aleluya. La duda es el enemigo de la fe. ¿Qué alimenta la fe, iglesia? ¿Qué alimenta la fe? La Biblia, orar, ayunar. Amén, hermano. Eso aumenta la fe. ¿Cuántos están leyendo la Biblia por costumbre y le dan y le dan y le dan? ¿Cómo me levante la mano? ¿Cuántos están leyendo la Biblia permanentemente? Ah, gloria a Cristo, gloria a Dios. Y los demás no tienen Biblia. Pero en el celular sale hoy. ¿Verá que sale la Biblia? Se puede descargar la Biblia. Mire, si usted no quiere leer, si no puede leer, hasta ya se la leen en el oído. Amén. Hay que descargarlo, ¿verdad? Amén, hermano. No es que no tenga celular, pastor. Verdad de José da financiamiento, planes de pago. No hay excusa. Usted al cielo no va a llegar delante de Dios con excusa. Que no leí la Biblia porque no podía leer. Es que ya no leía la Biblia, ocupaba lentes. No. En audífono, mire. Está leída, hablada, escrita. Como la quiere en inglés, francés, en paraguayo, portugués. Como quiera. Amén a su nombre. Dile un aplauso a Cristo si lo puede hacer.